Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Telles. Bienvenidos a este módulo 8 de inmunohematología plaquetaria y granulocitaria. Vamos a tratar de revisar con diferentes expertos tanto la importancia de las plaquetas como la importancia de estos granulocitos como elementos formes también de la sangre, pero asociados al esquema de la inmunohematología. Entonces, acompáñenme dentro de esta pequeña primera fase de formación donde vamos a ver las generalidades tanto de plaquetas como de los granulocitos. Vamos a mirar entonces que estos elementos van a estar en la sangre como tal, en las muestras de sangre. Vamos a tener los glóbulos rojos con gran proporción. Después van a venir las plaquetas y los leucocitos en esta pequeña franja blanca que vamos a encontrar también denominada boficoat. Y posteriormente lo que es el plasma, que va a estar ahí relacionado o muy relacionado también con toda esta muestra como tal que tenemos de nuestra sangre. Y pues recordando obviamente que todas las células van a venir de la médula ósea por esa gran célula madre pluripotencial, y posteriormente está esta célula mieloide que nos va a dar origen a estos glóbulos rojos que ya hemos visto durante todas las sesiones anteriores, y también de nuestras plaquetas y también de los neutrófilos, que ya entenderemos por qué hablaremos tanto de ellos. Y por otro lado, pues estarían las células linfoides, la célula que da formación a estas células T y esas células B del sistema inmune. Vamos a mirar entonces los conceptos generales sobre plaquetas y granulocitos, y vamos a comenzar por plaquetas. Vamos a mirar dentro de ese origen de nuestras plaquetas, ese origen hematopoyético, donde está toda esa hematopoiesis que se genera, y además vamos a direccionarnos sobre esta franja izquierda de la formación de la trombopoiesis, de la formación de esas plaquetas. Entonces vamos a tener que hay un precursor común mieloide, pero que dentro de ese precursor puede darse la formación del megacardioblasto, el promegacariocito y el megacariocito, que la fragmentación de ese en la médula ósea da la formación y liberación de los trombocitos o plaquetas, que es lo que vamos a ver en la sangre. Es similar a lo que ocurre con todas las células que van con estadios inmaduros hasta llegar a su estadio realmente que va a poderse visualizar en el frotis de sangre periférica. Dentro de ese origen, pues obviamente se generan algunos aumentos de tamaño de ese megacariocito, empieza a generar formaciones de pseudópodos, empieza a romperse esas estructuras de pseudópodos, generando la fragmentación total de ese megacariocito, formando posteriormente esas plaquetas o esas estructuras que llamamos también trombocitos. Entonces, ¿qué son las plaquetas? Son células anucleadas derivadas de las células megacariocíticas de la médula ósea. Es la célula más pequeña de los elementos formes de la sangre, son las segundas en abundancia en la circulación sanguínea, con concentraciones que oscilan entre 150.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Su vida media en sangre circulante es de 7 a 10 días, y ese es uno de los problemas grandes que tenemos en cuestiones de transfusión, por la pequeña o por lo que demora realmente la plaqueta funcional o dentro de su vida media. Y tiene un papel predominante en los procesos de coagulación. Dentro de la estructura básica de la plaqueta, vamos a tener que las plaquetas son células anucleadas con un diámetro de 1 a 3 micrómetros, pero el tamaño puede aumentarse a los 6 micrómetros después del proceso de activación. Siempre vamos a tener la plaqueta circular, y posteriormente cuando ya necesita la activación por algún proceso de injuria a nuestra piel y a nuestros órganos, entonces vamos a tener la plaqueta activa ya generando esos pseudópodos y aumentando su tamaño. Las regiones externas de la membrana van a generar invaginaciones, lo que da resultado la formación de sistemas canalicular abierto, y los gránulos que se encuentran en las plaquetas son de 3 tipos diferentes: gránulos alfa, gránulos densos y lisosomas. Aunque las plaquetas son anucleares, también contienen orgánulos celulares como ARN, ribosomas, mitocondrias y gránulos que son esenciales para la función de esta célula. Vamos a mirar un poco de la estructura básica de la célula. Vamos a mirar dentro del esquema de la celulita. Está este diagrama donde vamos a encontrar 4 zonas: una zona periférica, una zona estructural, una zona de organulos y una zona membranosa.
La primera zona que vamos a mirar es la zona periférica. Esta zona periférica consiste en la cubierta, está cubierta por una gruesa capa superficial de glucocáliz, y a su vez ese glucocáliz va a tener glucosaminoglicanos, glicoproteínas y factores de coagulación. Dentro de las glicoproteínas vamos a tener que estas glicoproteínas son los antígenos plaquetarios también humanos, los HPA, que también los vamos a ir viendo en el contexto inmunohematológico. Vamos a ver que vamos a tener la integralidad por medio de la membrana, por medio de esas glicoproteínas, y obviamente cumpliendo una función como receptor de esas funciones plaquetarias dentro del proceso de activación de las mismas. La zona estructural forma una red de sostén para la membrana plasmática cerca de la periferia, y vamos a encontrarla dentro de esta parte, y está compuesta por microtúbulos, filamentos de actina, miosina, proteínas de enlace de actina, que va a dar la posibilidad de formar esa banda marginal que se encuentra justo por debajo de la red de filamentos de actina y contiene un haz de 8 a 24 microtúbulos que van a dar la posibilidad de dar esa forma de circunferencia al glóbulo rojo, y pues obviamente es la responsable de mantener la forma de disco de la plaqueta. Dentro de otras zonas, como la zona de organulos, va a tener contiene mitocondrias, peroxisomas, partículas de glucógeno, 3 tipos de gránulos dispersos en el citoplasma, y esa es la que ocupa el centro de la plaqueta. Los gránulos van a ser los gránulos grandes de 300 nanómetros a 500 nanómetros de diámetro, los gránulos delta y los gránulos lambda, que van a dar la posibilidad de hacer los enlaces o la interacción con el fibrinógeno, los factores de coagulación, el plasminógeno, los inhibidores de activador del plasminógeno, los factores de crecimiento derivado de plaquetas, y en el caso de los gránulos delta, que son pequeños, densos y menos abundantes, va a tener una interacción con el ADP, el ATP, la serotonina y la histamina. Y en el caso de los gránulos lambda, pues son similares a los lisosomas y generan una interacción con las enzimas hidrolíticas. La zona membranosa como tal que tenemos, esta zona se compone de 2 tipos de conductos membranosos. Hay un sistema canenicular abierto, que lo vemos en este lado de la figura, y que genera invaginaciones de la membrana plasmática en el citoplasma y que da remanente de los conductos de demarcación plaquetaria y de la membrana que no participó en la subdivisión del citoplasma de los megaquerocitos. El sistema tubular denso, que va a tener material denso en electrones originado por el megaquerocito y sirve como sitio de almacenamiento de iones de calcio. Por lo tanto, forman complejos de membrana importantes en la regulación de la concentración intraplaquetaria del calcio, en este caso, esta última zona que les comento de la plaqueta. Dentro de las funciones, pues tiene diferentes funciones las plaquetas también. La más importante es mantener la homeostasia primaria, agregándose con otras plaquetas, iniciando una cascada de coagulación que evita la pérdida significativa de la sangre, pero también se encuentra en las primeras células que reconocen el daño en el tejido endotelial y la presencia de patógenos microbianos. Las diferentes plaquetas también expresan receptores de reconocimiento que pueden detectar patrones moleculares asociados a patógenos y ayudar a inducir una respuesta inmune efectiva, como ustedes lo ven acá en este complejo de plaqueta con el virus y con estas moléculas IgG. Además, cumple con interactuar directamente con los leucocitos, aumentando la diferenciación, aumentando la sobrevida, la fagocitosis, la maduración, la presentación del antígeno, diversas funciones que cumple esta plaqueta como parte de ese sistema inmune que se requiere en el momento de encontrar algún agente extraño. Por lo tanto, estas son las 3 funciones que puede llegar a cumplir totalmente la función, la plaqueta. Por ejemplo, la angiogénesis, ese mantener estos vasos sanguíneos, de esas estructuras de los vasos sanguíneos. La hemostasia, en este caso la hemostasis de forma primaria
como parte de ese proceso de coagulación, la inflamación por todo lo que son las sustancias que se van a emitir en el momento que se van a secretar en el momento de la activación de la plaqueta, y la permeabilidad vascular. Estas son las funciones en las cuales se involucra de frente este proceso de la activación plaquetaria. Dentro de la función primaria, pues obviamente está el proceso de coagulación, donde está la injuria al tejido. Vienen las plaquetas, empiezan a adherir, se empiezan a activar, ya dejan de ser circulares, empiezan a ser ya con los pseudópodos, se activan y empiezan a generar la agregación y posteriormente ya lo que es el proceso de coagulación completo. Para los procesos de coagulación también les he dejado dentro de las actividades la posibilidad de ver, que me ha gustado mucho y están en nuestro idioma, la posibilidad de ver al doctor David Vargas con su presentación de hemostasia primaria, su presentación de hemostasia secundaria y la teoría actual de la coagulación, y vamos a apoyarnos un poco en estas herramientas. Hasta aquí la parte de plaquetas. Vamos a ir a los granulocitos. Dentro de los granulocitos el origen es igual, tenemos esta célula madre hematopoyética multipotencial y vamos a tener el precursor como un mieloide, pero vamos a tener ya no irnos hacia el lado izquierdo donde está el megacareoblasto, sino vamos a tener el mieloblasto y vamos a mirar todo lo que significa la formación de estas células granulocíticas y las que son agranulocíticas. En este punto, pues vamos a mirar tanto el basófilo, el neutrófilo y el eosinófilo con un precursor común que es el mieloblasto, igual lo que pasaría con el monocito. Pero vamos a orientarnos un poco más dentro del proceso de los neutrófilos, porque son los encargados realmente y el mayor fagocito que tenemos en cantidades y direccionado a estas posibilidades de disminuir las infecciones. Para ello, les traigo esta pequeña video de un emprendimiento de México que se llama Curiosamente, donde nos dan varias bases de diferentes ciencias, incluyendo obviamente las ciencias humanas, o las ciencias, en este caso, para las inmunidades, que nos va a ayudar un poco a entender cuál es esa funcionalidad de nuestro sistema inmune tan importante y de una forma muy didáctica. Entonces los invito para verlo. Ya sea que vayas a los taquitos de la calle o te hagas una herida, tu sistema inmune siempre está ahí para ti, luchando por tu vida todos los días. Te defiende con una inteligencia y tácticas dignas de la milicia y sin que tú te des cuenta. Pero, ¿cómo te mantiene vivo tu sistema inmune? Agradecemos infinitamente a todos nuestros Patreons y miembros de YouTube por proponer este video. Si a ti también te gustaría proponer, votar temas y recibir sorpresas curiosas, te invitamos a apoyarnos en patreon.com/curiosamente o a través del botón unirse en YouTube. Constantemente estamos en contacto con diferentes patógenos potencialmente peligrosos, pero gracias a nuestro sistema inmune nos mantenemos sanos la mayor parte del tiempo. Nuestro sistema inmune es sumamente complejo. Se forma de órganos, tejidos, 21 tipos de células diferentes y un montón de proteínas, todos trabajando en múltiples tareas y de forma conectada. En este video solo contamos una pequeñísima parte. La primera línea de defensa ante cualquier enemigo es la piel y diversas secreciones. Nuestra saliva, sudor y demás secreciones no solo representan una barrera física, la mayoría también contiene enzimas o un pH lo suficientemente ácido para matar a los patógenos. Una vez que un agente extraño ingresa a tu cuerpo, puede ser eliminado por los ácidos de tu estómago o hasta por el oxígeno en tu sangre. Los enemigos que logran resistir comienzan a reproducirse hasta que son detectados por ¡chan, chan, chan, chan!
Los fagocitos. Estas células glotonas se dedican a comer todo lo que les parezca extraño. ¡Chomp! Y te preguntarás, ¿cómo reconocen agentes extraños? Afortunadamente, casi todos los agentes infecciosos tienen azúcares en sus membranas bastante similares, lo que hace más fácil identificarlos. Como de seguro ya habrás visto en nuestros videos, los virus se replican dentro de las células y los fagocitos no pueden comérselos. En esos casos tenemos otras células llamadas células NK, Natural Killer. Estas células asesinas detectan células infectadas con virus, avientan una proteína llamada perforina que, como su nombre lo dice, perfora la célula, obligándola a morir. Los fagocitos y las células NK pueden encargarse de la situación hasta por 4 días, pero si las cosas no mejoran, es momento de llamar a las fuerzas especiales. Sucede que los fagocitos, además de glotones, también son bastante chismosos. Llegan hasta los ganglios linfáticos y avisan del peligro a unas células llamadas células T auxiliares. Estas células son como maestros que transmiten la información a otras células llamadas células B y T. Una vez entrenadas, salen a la batalla. Una célula B que va a batalla es conocida como plasma B y libera unas proteínas en forma de Y que conocemos como anticuerpos. Una sola célula de plasma B puede liberar hasta 2000 anticuerpos por segundo. Los anticuerpos se unen a los patógenos como chicle y los inmovilizan. Las células T matan usando perforinas, pero son mucho más efectivas que las células NK. Una vez terminada la batalla, células B y células T se vuelven células de memoria, capaces de recordar para toda la vida cómo eliminar un enemigo. ¡Ay, rencorosas! Células de plasma B que lograron sobrevivir a la batalla también actúan como células de memoria, produciendo anticuerpos constantemente por años, aunque en pocas cantidades. Al momento de nacer, nuestro sistema inmune no está desarrollado. De bebés obtenemos anticuerpos a través de la leche materna. Al ir creciendo, nuestro sistema inmune va madurando y llega la hora de producir nuestros propios anticuerpos y sobre todo nuestras células de memoria. La inmunoparasitóloga Mary Rubush afirma que una de las mejores maneras de formar un sistema inmune resistente es permitiendo a los niños jugar con otros niños, ensuciarse de lodo, trepar árboles y lamerse las manos después. Tal vez eso ya es algo extremo. Mejor que sí se laven las manitas, por favor, sobre todo antes de subirse al sillón. Gracias. Pero es cierto que la exposición a elementos extraños que normalmente se encuentran en nuestro medio ambiente es vital para crear células de memoria y tener un sistema inmune fuerte. Algunas personas piensan que comerse los mocos también podría ayudar al sistema inmune. Sin embargo, no hay estudios que lo comprueben. ¡Alto, por favor! Estás pensando que eso es asqueroso, ¿verdad? ¡Qué coincidencia! Yo también. Pero deja que te cuente que tú, sí, tú comes mocos todo el tiempo. Sí, sin darte cuenta, muchos de tus moquitos pasan por tu garganta. Así que no es necesario que te piques la nariz y la lastimes. Otro factor importantísimo para tener un sistema inmune preparado son las vacunas. Los virus y bacterias atenuados, muertos o en partecitas son el entrenamiento perfecto para crear anticuerpos sin enfermarte. No sabemos exactamente por qué, pero la memoria creada por las vacunas no es eterna. Estudios sugieren que cuando el patógeno no es común, la protección se pierde gradualmente. Por eso, algunas vacunas requieren un refuerzo. Tu sistema inmune es impresionante, aunque a veces se puede equivocar. Las alergias se dan porque tu sistema inmune reacciona ante cosas que no son realmente tan amenazantes, como el polen. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes, tu sistema inmune está confundido e identifica a tus propias células como agentes extraños. También hay virus como el VIH que atacan a tus células T auxiliares. ¿Recuerdas? Las que actuaban de maestros y activaban las células B y T. Al no haber un maestro que entrene a las células, no hay una respuesta inmune especializada y las víctimas del VIH son muy susceptibles a cualquier infección.
Aún así, debemos estar agradecidos con nuestro sistema inmune por trabajar 24 horas al día, todos los días de nuestra vida. Agradécele comiendo saludablemente, haciendo ejercicio y durmiendo tus horas completas. Curiosamente, le mandamos... Ya sé. Bueno, ya ven ustedes, es una pequeña, una pequeña grabación, un pequeño video de forma didáctica que nos enseña realmente lo importante de ese sistema inmune. Ahora vamos a ver qué son estas células, estos glóbulos blancos, este monocito, eosinófilo, basófilo, linfocitos, neutrófilos, que están relacionados obviamente, como ya vimos, con este sistema de defensa que tenemos frente a todos los agentes extraños que pueden ingresar a nuestro organismo. Estos glóbulos blancos o leucocitos, es el 3%, forman parte del sistema inmunológico, son los encargados de destruir los agentes infecciosos. Son glóbulos blancos que también pueden llamarse leucocitos y su valor normal está entre 3.000 a 10.000 glóbulos rojos por ml. El aumento en sangre se denomina leucocitosis y la baja en la sangre se denominan leucopenias, que pueden llegar a expresar estados patológicos. Dentro de la clasificación general de este glóbulo blanco, pues van a ver que existen algunos con presencia de gránulos en su citoplasma, van a ser denominados granulocitos o agranulocitos si no existen estos gránulos. Por su origen pueden ser mieloide, como lo vimos, como pueden ser también linfoide en el caso de los linfocitos B y T. Por las características del núcleo van a ser mononucleares o polimorfonucleares, dependiendo de la cantidad de estructuras dentro del núcleo que se puedan llegar a formar, de estos segmentos que se pueden llegar a formar. Y según su función, pues van a ser fagocíticos o procesos inmunitarios dentro del monocito, y los neutrófilos, basófilos, eosinófilos van a ser considerados fagocíticos, mientras que los linfocitos normalmente cumplen esos procesos inmunitarios. Dentro de los granulocitos polimorfonucleares, que tenemos los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, vamos a mirar más de frente lo que son los neutrófilos. Por lo tanto, vamos a mirar realmente que dentro de la inmunohematología, y lo vamos a ver también con nuestros expertos, el hecho de que el neutrófilo es el punto crucial frente a la transfusión en inmunohematología o en medicina transfusional. Entonces, ¿qué son los neutrófilos? Son un tipo de glóbulo blanco con núcleos multilobulados y gránulos citoplasmáticos que se pueden teñir. Estos son granulocitos más abundantes y ocupan alrededor del 40 al 60% del número total de glóbulos blancos de la sangre. Después de la diferenciación en la médula ósea, los neutrófilos se liberan en la sangre periférica y circulan durante 7 a 10 horas antes de migrar a los tejidos, donde tienen una vida útil de unos pocos días. Los neutrófilos están en la primera línea de ataque durante una respuesta inmune y se consideran parte del sistema inmune innato. Ahora vamos a tener una estructura básica donde están los neutrófilos, que son esa mayoría de células circulares, la mayoría son circulares y varían entre tamaños de 12 a 15 micrómetros en humanos. El tamaño en promedio es de 8 micrómetros. Su forma cambia de ameboide una vez que se activan para que puedan extender sus pseudópedos y atacar a los invasores, además de hacer la diapedesis para poder sobrepasar lo que es esa barrera de la membrana o del tejido para poder llegar a buscar dónde está el problema o el agente microbiano extraño o el agente extraño. Estos son los más pequeños de todos los granulocitos con un núcleo multilobulado que tiene de 3 a 5 lóbulos y unidos por una fibra fina hebra de material genético. El citoplasma de los neutrófilos tiene una gran cantidad de gránulos de color púrpura, denominados gránulos azurófilos o primarios, que tienen actividad microbicida. Y además también se encuentran gránulos secundarios en el citoplasma que contiene lisocimas, conlagenasa y otras enzimas que van directamente relacionadas a poder disminuir la actividad de ese agente extraño. Vamos a tener también que existe esa activación de los granulocitos, en este caso de los neutrófilos, partiendo del tejido dañado, la activación del complemento, los mediadores de la inflamación, ¿sí? Generando la diapedesis frente a lo que es la posibilidad de salir del vaso sanguíneo, ir hacia el tejido dañado
la quimiotaxis, la opsonización por factores de ese complemento, posteriormente generando la secreción de interleuquinas y factor de necrosis tumoral alfa y dando la producción de proteínas de fase aguda para la fiebre y la vasodilatación capilar e incremento de la permeabilidad. Por lo tanto, es una de las primeras líneas de acción frente a infecciones, generando el macrófago tisular, en este caso la invasión por neutrófilos, segunda la invasión de macrófagos y cuarta una mayor producción de granulocitos y macrófagos de la médula ósea. Todo esto en pro de disminuir lo que es el problema del agente extraño generando ese tejido dañado. También obviamente son chismosos, como los decía en la grabación. También se comunica con esos macrófagos y esos macrófagos a su vez también generan otra comunicación para poder aumentar ese ataque frente al agente microbiano. Dentro de inmunematología y ya teniendo en cuenta las estructuras, la funcionalidad que tienen estos elementos de la sangre, vamos a relacionarlo un poco frente a lo que significa los eritrocitos y sus patologías, los neutrófilos y sus patologías inmunematológicas y las plaquetas y sus patologías inmunematológicas. En el caso de los eritrocitos está la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, que ya la hemos visto, pero también en los neutrófilos está la neutropenia neonatal aloinmune y en las plaquetas la trombocitopenia fetal neonatal aloinmune, que son patologías asociadas frente a antígenos plaquetarios y antígenos frente a los neutrófilos, en este caso, HNA, que se llaman antígenos neutrofílicos o de neutrófilos. Anemia hemolítica autoinmune, la neutropenia autoinmune y la trombocitopenia autoinmune. La reacción hemolítica post-transfusional, en este caso el neutrófilo, puede generarse por SHNA, el TRALI, y por HPA también pueden haber refractariedad inmune a la transfusión de plaquetas. Entonces, esta es la asociación y las patologías un poco, digamos, correlacionables entre eritrocitos, neutrófilos y plaquetas, generando obviamente las diferencias en lo que es la actividad de cada una de ellas. Espero que esta generalidad haya sido del agrado y les dejo esta pequeña reflexión. La sabiduría no viene de la edad, sino a partir de la educación y el aprendizaje. Esto es una frase de Anton Chekhov. Un gusto para mí haberlos acompañado y nos vemos pronto. Gracias por su atención.